pantalla. Yo después les comparto el PowerPoint, porque sé que acá no se aprecia mucho, me parece. Así que bueno, la vida es muy diversa, tenemos muchísimas especies y esas especies pueden organizarse en distintos grupos de acuerdo a las características que tienen esos grupos. Podemos dividirlos primero en dominios, ¿sí? Hay 3 dominios por sus diferencias más grandes y porque se dividieron temprano en la historia de la evolución de la vida. Bacterias, arquea y eucaria. Estos dominios tienen 2 tipos de células. Los tipos de células son las procariotas, que tienen material genético que es una molécula grande y circular de ADN, a la que están débilmente asociadas proteínas. Está ubicado en una región definida llamada nucleoide y carece de membrana. No hay repliegues de membrana internos sueltos en las células procariotas. Relativamente la cantidad de ADN es poca en relación a la cantidad de ADN que tienen los eucariotas, ya que están organizados en cromosomas. Y tienen el ADN además fuertemente unido a proteínas. Las proteínas se llaman histonas y organizan esta enorme cantidad de ADN. Tienen un núcleo bien definido que está rodeado por una doble membrana. Y en el citoplasma podemos encontrar también estructuras llamadas organelas que están separadas por membranas y que cumplen distintas funciones. Así que estas son las grandes diferencias que presentan los 2 tipos de células que existen en la diversidad de la vida. Vamos a empezar por las células procariotas y, como ya les había dicho, tienen estas características de tener la información genética en un ADN circular, también llamado cromosoma procariota, pero es muy distinto a los cromosomas de los eucariotas. Tenemos distintas estructuras, pero no tienen membranas estas estructuras. Pueden tener ADN suelto por ahí en el citoplasma y esto se llama plásmido. También pueden tener repliegues de membrana, pero nunca está separada ni conformando parte de algún organelo interno en el citoplasma. Estas células además tienen paredes que están compuestas por bioquímicas bastante distintas entre sí. Parece ser que las células procariotas fueron las primeras que existieron en la vida sobre la Tierra, ¿sí? Son las células más simples, por eso se cree esto. Y también pueden moverse por medio de flagelos, que son muy diferentes a los flagelos eucariotas. Empezamos por el dominio arquea, formado por estas células procariotas, como les decía anteriormente, y son bastante similares entre sí, las arqueas y las bacterias, pero tenemos que bioquímicamente son bastante diferentes entre sí. O sea, el parecido es superficial. La clasificación de las arqueas es bastante difícil porque muchas de no se han estudiado en el laboratorio, así que se desconoce gran parte de las características. Pero una de las características más llamativas es la ausencia de peptidoglicanos en las paredes celulares, o sea que lo que es característico de las bacterias no lo poseen las arqueas. Además tienen otras características que es tener varias rutas metabólicas que son más cercanas a los eucariotas. Por ejemplo, las enzimas implicadas en la transcripción y en la traducción son más parecidas a los eucariotas que a las bacterias. Y también presentan unas características en la membrana celular, que son bastante diferentes al resto de las células. Así que bueno, dado esas características, que son llamativas, las ubicamos más cercanas genéticamente o filogenéticamente, o sea, el ancestro común está más cerca de los eucariotas y las arqueas que en bacteria. Y esto quedó un poco mal el nombre, porque arquea se le colocó el nombre al principio pensando que eran más antiguas que las
que las bacterias. ¿Por qué? Porque tienen metabolismos muy diferentes entre sí, muy diversos, y se adaptan a condiciones extremas. Así que se pensó que eran parecidas a las que existieron ancestralmente. Pero bueno, no, no es así. Y igual se conservó el nombre. Las arqueas se reproducen asexualmente y se dividen por fisión binaria, fragmentación o gemación. A diferencia de bacteria y eucaria, no se conoce ninguna especie de arquea que forme esporas. Esto, hasta ahora al menos, no se conoce. Como les decía, se adaptan a ambientes bastante hostiles, como muy ácidos, como este caso en la imagen que se ve, es una salida de una mina, en donde la contaminación de la mina produce un agua muy ácida, pero sin embargo fue habitada por arqueas. Estas se llaman termoacidófilas. También se adaptan a lagos muy salados, por ejemplo en los salares. Algunas pueden utilizar luz solar como fuente de energía, y otras, que no son esas, fijan carbono, pero no se conoce ninguna especie de arquea que sea capaz de ambas cosas, como si pueden hacer las cianobacterias y los eucariotas fotosintéticos. Hoy se sabe que además de estos ambientes extremos, como las termoacidófilas o las halófilas, pueden habitar diversos lugares, como son muy abundantes en los suelos y en los océanos. También se conocen metanogénicas, que son anaeróbicas obligadas, que producen metano. Y son comunes en tractos digestivos de animales, incluso el humano, y rumiantes. Ahí contribuyen a digerir el alimento, así que serían mutualistas nuestras, simbiontes mutualistas, o sea que ambos nos beneficiamos de esa asociación. También pueden vivir en ambientes pantanosos. No se conocen ejemplos claros de arqueas patógenas o parasitarias, pero sí pueden ser mutualistas o comensales. Algunas pueden tomar por simbiontes, hacer endosimbiosis con sus membranas, que pueden replegarse y emitir pseudopos. Esto es más parecido a los eucariotas también. Pueden tomar bacterias y asociarlas y hacerlas simbiontes. Y esto es llamativo por lo que les mencionaré después. El dominio bacteria, vamos a ver que son organismos unicelulares, también procariotas, como las arqueas. Pueden vivir en diversidad de lugares, pero no tanto como las arqueas. En agua dulce, en agua salada, en el aire. Pueden ser simbiontes también, mutualistas, comensalistas o parásitos, ¿sí? Acá pueden formar, ser patógenos, están adaptados a hacer enfermedades, y esto no se conoce en las arqueas. Puede haber fuentes diversas de energía, como la luz, componentes orgánicos y también componentes inorgánicos. Tienen una pared celular formada por peptidoglucanos, que se pueden dividir en las gram positivas y gram negativas, de acuerdo a la presencia de una sustancia que da positivo en la extinción de gram. Y esto a veces se hace para saber qué tipo de antibiótico usar en alguna enfermedad bacteriana. Y también están formadas por distintas proteínas. Tienen membranas sin colesterol y pueden tener también filamentos locomotores. Como ya había dicho antes, el material genético, esto es común a las arqueas, es ADN circular, y también pueden tener plásmidos. La reproducción también es por fisión binaria, pero acá también se da la transferencia horizontal de genes, esto es la transformación conjugación, en que las bacterias en distintas especies pueden pasarse plásmidos con información genética. Bueno, también puede ir ahí la resistencia a antibióticos, ¿sí? Esto es algo que, bueno, se ha descubierto en medicina y que no se conoce, al menos todavía, en las arqueas.
pueden formar endosporas resistentes. Bueno, acá está la imagen de las tinturas de Gram. Acá donde se ve violeta o fucsia. Si se ve fucsia son Gram negativas, si se ve violeta son positivas. Y eso, por eso se deduce la presencia de lipopolisacáridos, peptidoglicanos o peptidoglicanos celulares. Bueno, y dentro del dominio bacteria tenemos gran diversidad de formas, que son esféricos, los bacilos, que son bastoncitos, modicoli, por ejemplo, espirilos, que tienen forma de espiral, los viriones con forma de coma, etc. Y este dominio también incluye a las cianobacterias, que fueron llamadas, o bueno, por ahí todavía son llamadas algas verdes, no hay que confundirlas con las otras eucariotas. Esto puede realizar fotosíntesis, son autótrofos, y son las formas más de este rey. Aparecen y tienen fotosíntesis similar a la de otro tipo de algas, porque bueno, esto proviene de tipo que son bacterias que simbiosis. Bueno, la diversidad de les mencionaba anteriormente. Acá tenemos anabaenas fija de nitrógeno también. Acá causantes de enfermedades, etc. Bueno, y el dominio Eucaria, se cree que el origen del dominio Eucaria es, bueno, además es propio de la fusión de bacterias y algas. Acá nosotros tenemos un universal, por las siglas en inglés, que se dividió tempranamente en los dos grupos de procariotas, bacterias, arqueas, y de un grupo de arqueas, el grupo se llama Asgard, del reino de arqueas, particularmente Loquiarquea, por su capacidad de emitir segundos, parece que tomó como endosimbiontes a un tipo de bacteria que puede realizar la respiración. Y así formó los primeros eucariotas. Parece ser que tuvo sucesivas simbiosis, se formó el núcleo, y hasta ahora, bueno, son lo que se acepta la teoría de simbiótica. Y después, una vez incorporadas fueron las mitocondrias, ¿sí? Anteriores, también en algunos grupos hubo otras endocitosis en donde, por ejemplo, se incorporaron bacterias con capacidad fotosintética, y ahí aparecieron los fíticos eucariotas, las algas de las que provienen las plantas. Bueno, acá está en esta imagen, se ve cómo un grupo de arqueas del reino Asgard incorporaron bacterias, y ese parece el origen de los eucariotas. Acá se ve en esta imagen. Bueno, su aparición se cree que fue hace 2.000 a 1.500 millones de años, y esto fue muy importante en la evolución de la vida, porque este tipo de célula, la eucariota, puede alojar gran cantidad de información genética, y eso dio la oportunidad de la evolución de los multicelulares. Las células procariotas no forman multicelulares, sobre todo porque tienen poquita capacidad de almacenamiento de ADN, y nosotros tenemos que pensar que cada célula eucariota tiene la información genética para todos los tipos de células que tenemos los multicelulares, así que tiene que almacenar mucha cantidad de información genética. Y solo es posible en una célula grande con un núcleo y con el ADN en distintos cromosomas, en distinto número de cromosomas, como son las células eucariotas. Además tenemos
bueno, otras organelas que realizan funciones de mitocondrias, bueno, el aparato de Golgi ahí, los endoplasmáticos, etc. Bueno, y acá se lo decía anteriormente, que células aeróbicas, llamadas premitocondria, tuvieron una endosimbiosis con una célula eucarionte precursora, que hoy se cree que es del tipo de las arquea, con capacidad, membranas fluidas, que tienen capacidad de incorporar otras partículas. Y bueno, y así se originó las mitocondrias en las células animales y las células de los hongos, y las células de las plantas, además de la simbiosis de mitocondrias, también incorporaron cloroplastos, que bueno, los llamamos precloroplastos, del tipo de las bacterias de cianobacterias. Así que eso le dio la capacidad, además de respirar a las plantas y a las algas verdes en general, de hacer fotosíntesis. Y bueno, hay muchas evidencias que prueban que esto es así. Por ejemplo, que las mitocondrias tienen información genética interna propia, tienen ribosomas también muy parecidos a los ribosomas bacterianos, y además están englobadas, están rodeadas por doble membrana. Tenemos una matriz interna con una membrana replegada formando crestas, y afuera tenemos una membrana lisa que la rodea. Acá tenemos los cloroplastos, que también están rodeados de doble membrana, y además adentro tienen los tilacoides membranosos, y lo que sería la matriz de la mitocondria se llama estroma en el cloroplasto. También tenemos información genética propia y ribosomas de tipo bacteriano. Y la información genética en los plastos en general, cloroplasto es cuando es verde, cuando tiene clorofila, pero también tenemos muchos tipos de plastos, algunos tienen carótenos, algunos tienen almidón, pueden ser elaioplastos con aceites, pero tienen todos, o en un momento pueden perderlas, los que están muy llenos de alguna, que cumplen la función de reserva, pueden perderlo finalmente, pero originalmente tienen información genética repetida muchas veces y del tipo cromosoma bacteriano también. Bueno, y acá una imagen, solamente mostramos acá las células animales y las células de plantas, pero tengan en cuenta que están también las células de hongos, que tienen sus particularidades, y las células de los protistas, que tienen muchísima diversidad. En el caso de las células animales tenemos que no tienen pared, ¿sí? Acá apreciamos repliegues de la membrana, como los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, también el aparato de Golgi con lisosomas o vesículas varias. Tenemos un centríolo que sintetiza el citoesqueleto y también está relacionado con la movilidad, con los cilios y los flagelos. Tenemos acá las mitocondrias, que se ve bien ahí la doble membrana, y puede haber microvellosidades. Acá en este caso tenemos una célula de planta. La célula de planta lo más llamativo es que tiene unas gruesas paredes de celulosa, tiene plastos, que no tiene la célula animal, tiene una vacuola central bastante grande, turgente. Sí, las células, por lo general, de las plantas son bastante más grandes que las de los animales. Y bueno, también tenemos aparato de Golgi, o a veces lo llamamos dictiosoma en las células vegetales. Y bueno, la pared celular es de celulosa y también tiene plasmodesmos. En el dominio eucaria podemos encontrar bastante diversidad, no tanto de metabolismos como ocurre en los otros dominios, y podemos dividirlos en distintos reinos. Los reinos son los protistas, los hongos, los animales y las plantas. El reino protista sería el más diverso. En realidad decimos protista a todo aquel eucariota que es unicelular
o al menos colonial, pero es demasiado diverso para decirle reino. Nosotros artificialmente le decimos reino, pero en realidad serían muchos, varios reinos, porque no tienen un ancestro común ellos solos, sino que los ancestros comunes de los eucariotas son el de todos los eucariotas. De ahí se desprenden los otros reinos de multicelulares. Estos son unicelulares. Los podemos encontrar en diversidad de sitios, tienen distintos modos de nutrirse, pueden ser autótrofos, heterótrofos, parásitos, saprobios, y pueden tener o no paredes, pueden tener o no plastos también. Y bueno, hay los distintos grupos de algas, las algas rojas, las algas pardas, etc. Los euglenoides, que son flagelados, también ciliados, distintos tipos de protozoarios, etc. Bueno, como les decía, la importancia es que de ahí surgen los otros reinos, de ahí evolucionamos los otros reinos. El dominio Eukarya también comprende el reino Fungi, el reino de los hongos, y son organismos, estos sí tienen un antepasado común, evidente, son organismos eucariotas que son todos heterótrofos, no son fotosintéticos, pueden formar esporas, carecen de movimiento, por eso en un principio se los colocó junto a las plantas, pero hoy sabemos que somos más cercanos los animales de los hongos que con las plantas. Tienen paredes celulares, pero esas paredes tienen composición química muy distinta, son de quitina, no de celulosa, y pueden absorber el alimento por digestión enzimática externa. Y esto los hace descomponedores y también simbiontes con plantas, por ejemplo, en las raíces de las plantas o con algunas algas. Son organismos pluricelulares, pero el nivel es tisular, no tienen muchas formas de tejidos, ¿sí? Y pueden tener dos núcleos, por ejemplo, no suelen ser diploides. Hay algunas excepciones a la multicelularidad, que pueden ser las levaduras, que bueno, la levadura Saccharomyces cerevisiae es unicelular y se usa para hacer el pan, cerveza y otros fermentados. Bueno, creo que está, de los hongos. En esta imagen se muestra lo que son las fructificaciones de los hongos, que los hongos tienen hifas que están creciendo en el suelo y tienen la fructificación, que es el encuentro de distintos tipos de material genético que lo utilizan, o bueno, cumple la función de propagar las esporas. Así que lo que vemos solo es las fructificaciones. Los hongos pueden vivir muchos años y están en el suelo. Bueno, el dominio Eukarya también comprende el reino Animalia, o los animales, y somos organismos heterótrofos multicelulares, y somos los más complejos en tipos de células. Por ejemplo, las plantas tienen nivel de organización de órganos, nosotros tenemos nivel de organización de sistemas de órganos, al menos algunos grupos de animales, no todos igual. Las células animales no tienen paredes y almacenamos nuestras reservas energéticas como glucógeno o grasa, a diferencia de las plantas que almacenan como glúcidos o proteínas. Y bueno, el reino planta, que es muy diverso, incluye desde los musgos, ¿sí? Siempre tienen cloroplastos, distintos grupos que tienen otro tipo de simbiosis, por ejemplo las rodofitas, que son las algas rojas, tienen plastos de un origen químico distinto, por eso no están en el reino protista, ¿sí? El reino planta incluye los musgos y de ahí también los helechos,
las plantas vasculares, ya a partir de los helechos son plantas vasculares, las coníferas y las plantas con flores, las coníferas o gimnospermas también. Tenemos mucha diversidad y las plantas con flores son de origen relativamente reciente, en el terciario aparecieron y de ahí se diversificaron enormemente. Y es el segundo grupo más diverso, luego de los artrópodos. Y bueno, tienen plastos con clorofila, como les habían dicho antes, son fotosintéticas, gracias a la simbiosis con la célula eucariota, ¿no? Que tiene las endosimbiosis con cianobacterias que, bueno, dentro de la célula de la planta se llaman cloroplastos. Y bueno, y producen compuestos carbonados y acá las imágenes de una palmera, una planta de girasol y un ceibo. Así que, bueno, con esto concluimos, con este panorama por lo que es la diversidad de la vida, concluimos y relacionamos, bueno, la estructura celular con la diversidad de formas que tenemos los seres vivos.